Nuestra invitada de hoy ha cubierto Juegos Olímpicos, Copas Mundiales, Juegos Panamericanos, tiene una maestría en periodismo, es políglota y ha luchado contra corriente toda su vida. Una mujer en un mundo de hombres, una persona tan particular que ha logrado poner en un mismo lugar cosas tan diversas como la política, el feminismo y los deportes. Su nombre es Marion Reimers. Bienvenidas a la segunda temporada de Todas las Personas. Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Todas las Personas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y hoy tenemos una invitada que me da mucho gusto que nos esté acompañando. Marion Reimers, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por invitarme, qué padre. Pues vas a ser la primera persona que invitamos a la segunda temporada. Esperemos que sea una temporada que le vaya bastante bien. Okay. Y gracias por abrirla con nosotros. Un poco te contaba la dinámica del programa hace rato, pero básicamente lo que queremos hacer aquí es hablar de ideas a través de cómo las personas las han defendido, ¿no? Y traemos gente a la cual respetamos, admiramos, que tienen posturas sobre temas y pues nos parece fundamental traerte a este programa. Muchas gracias. Poco la primera parte de lo que hacemos es platicar sobre la infancia de las personas, cómo fue la escuela, la primaria, universidad, etcétera, porque son partes fundamentales que van marcando pues luego a lo que se dedican, ¿no? Okay. En tu caso encontramos que, bueno, apasionada de los deportes desde chiquita, ¿no? Uh-huh. Varias notas lo señalaban, tu artículo de Wikipedia también, que desde los 4 años has practicado muchos deportes, entre ellos karate. Uh-huh. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue tu infancia? Tuve una infancia muy linda, la verdad. Tuve la enorme fortuna de nacer y de crecer en una familia y en un hogar en el que pues, evidentemente se privilegió el bienestar mío y de mi hermana más adelante, con muchos, valga la redundancia, con muchos privilegios, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, mi mamá fue una parte muy importante porque si bien ella no había practicado deporte de chica, porque pues sociedad machista, ¿no? Y le habían dicho que no podía practicar deporte y demás, también por una cuestión de salud mal diagnosticada, entendió muy rápido que esa tenía que ser parte de nuestra vida, ¿no? De uh-huh. nuestra rutina. Entonces yo creo que también era porque como yo era muy inquieta y muy hiperactiva, seguro dijo, algo tengo que inventarme con esta niña, vamos a ponerla a correr para que se canse un poquito. Entonces la regla era, puedes elegir una actividad, la que quieras, pero la tienes que hacer forzosamente una vez a la semana. Elige el deporte que tú quieras. Y mi papá también practicó mucho deporte de chico y de joven, entonces pues evidentemente estaba en esa misma inercia y los dos jugaron en el jardín de la casa, o sea, destrocé todas las plantas, jugamos todos los deportes posibles. En algún punto mi papá me puso ahí en la entrada una cancha de básquet, un aro, uh-huh. y cuando venían mis amigos nos dedicábamos a jugar ahí. Entonces, pues estuve siempre muy rodeada de actividades deportivas en un extraordinario colegio. Yo fui prácticamente toda mi vida al colegio alemán, uh-huh. antes de ir a la universidad. Y en el colegio también pues se privilegia mucho la actividad deportiva. Entonces ahí una de mis primeras entrenadoras, Ingrid Fonseca, me empujó a practicar un montón de disciplinas distintas y eso fue una parte fundamental de mi vida y ha sido una parte fundamental de mi vida siempre. Ahorita mencionabas lo mencionaste ahorita, el tema de crecer de alguna manera en una familia con cierto privilegio, poder ir a una escuela privada, el colegio alemán, etcétera, pero por otra parte también marcada tu vida por otras partes en las cuales no se diría privilegio, ser mujer, estar en el periodismo deportivo, en el mundo de los deportes, preferencias sexuales, es decir, uh-huh. como que es una mezcla extraña así entre por una parte privilegio por el nivel de ingreso en la familia que te tocó estar, pero también sujeta a muchas presiones de estar en lugares en los que no se supone que debías estar por ser mujer. Sí, es un contraste muy interesante y ahí creo que también pues evidentemente tenemos que aprender a capitalizar nuestros privilegios, pero tenemos también que aprender a trascenderlos. Uh-huh. Es decir, entender que
Claro, o sea, en algunas partes podemos ser las personas privilegiadas, pero en otras no tanto, ¿no? Sí. Bueno, ahí tenemos el tótem máximo, ¿no? Que es el hombre blanco, heterosexual, cisgénero, ¿no? Etcétera. Abogado, claro, de clase media alta, católico, ¿no? Y bueno, muchas veces priista, aunque ahora ya, sí. Por lo menos no eso se va perdiendo, sí. ¿no? Pero sí, digo, al final fue para mí también, y es para mí, pues un trayecto y un camino muy interesante el estar empezando a reconocer esos privilegios, ¿no? Es algo que yo siempre tuviera muy interiorizado y claro. También, ¿no? Porque muchas veces ya cuando estás como del otro lado de la vereda, pues es muy fácil sentirte muy woke, ¿no? Pero en realidad, pues yo creo que todos venimos de una u otra manera de contextos permeados por ideas que tenemos que empezar a trascender, ¿no? Justo. Cuando una de las cosas que encontramos que fuiste campeona nacional de karate, ¿no? Sí. De chica. ¿Cómo fue eso? Porque además no solamente es que no se supone que las mujeres hagan deportes, sino hay ciertos deportes que, por ejemplo, hablando de mi familia inmediata, de que yo perfectamente podía jugar fútbol en la escuela, en la primaria, pero si mi hermana lo hacía, le decían, oye, ¿y no quieres jugar alguna otra cosa? Voleibol, claro. No sé. Que por alguna razón se suponía que eran más aptos para las mujeres, ¿no? Pues es que es interesante empezar a desmitificar esa clase de ideas y darnos cuenta sobre qué están construidas. La gran mayoría están construidas sobre falacias y construcciones. Sí. Por ejemplo, en el caso del fútbol, ¿no? En México y en América Latina el fútbol es considerado un deporte de hombres, pero si cruzamos el río Bravo nos damos cuenta que en Estados Unidos el fútbol históricamente fue considerado un deporte de mujeres. Sí. Entonces, pues todo tiene que ver con cómo lo construimos. Y en ese sentido, pues sí, yo siempre fui la machorra del patio de la escuela, la marimacha, ¿no? Uh-huh. Mi papá practicó karate durante mucho tiempo y yo venía de estar en el equipo de tenis. Yo jugaba tenis 4 horas todos los días. Poquito. Sí, poquito. Y el tenis es un deporte mentalmente muy desgastante. Y yo no soy la persona más paciente, uh-huh. Entonces me traumatizó mucho en algún punto ya como llevarlo a ese extremo, y mi mamá me dijo, bueno, tú ya sabes cuál es el deal, ¿no? O sea, un deporte, el que tú quieras. Y me di cuenta que había clases de entrenamientos de karate en el club, por curiosidad entré y me di cuenta que, pues lo mismo, ¿no? Independientemente de que además sirve para la defensa personal, que en teoría, pues, tendría que ser lo último para lo que las mujeres busquemos practicar un deporte. Es un camino, como lo dice su nombre, el camino de la mano vacía. Es un camino muy meditativo, es un camino en el que yo en una edad muy sensible empecé a encontrar algo más profundo adentro de mí, ¿no? Suena muy fore, pero pues, la verdad sí fue así. Y como siempre he sido muy competitiva, pues ahora en vez de jugar 4 horas todos los días tenis, entrenaba 3 horas de karate. Y terminé participando en el campeonato nacional, gané primer lugar en combate en mi categoría, fui tercer lugar en kata y ya, después de eso lo dejé. Hay 2 cosas que quisiera nada más apuntar de lo que me mencionabas. El tenis, rápido, yo soy fan del tenis. Uh-huh. Tú, nada más, en ese momento, cuando practicabas tenis, Agassi estaban... Las personas que estaban cree que estoy más vieja de lo que soy en realidad. No, Agassi estaba en ese momento, en el momento... Pero Agassi no, ya estaba ruqueando para ese momento. Yo me acuerdo que cuando yo fui atajadora del Abierto Mexicano de tenis, tenía 8 años y estaba empezando a ponerse en boga Ana Kurnikova. Ya, no, sí. Entonces, sí son unos añitos más. Pero... Sampras. Bueno, Sampras sí te tocó un poquito más. Sí, digo, a ver, Agassi lo vi de chavita y vi mucho a Steffi Graf. Steffi Graf fue una de mis grandes ídolas. Estoy mencionando puros tenistas hombres. Es que es difícil. Sí. A ver, ¿cómo los vamos a mencionar si no los conocemos? Y ahí el periodismo deportivo tiene un enorme compromiso y un enorme problema porque no existe voy a inventar una palabra, pero una relacionabilidad. O sea, hay gente que es Team Federer, hay gente que es Team Nadal, hay gente que es Team Djokovic, ¿no? Por poner un ejemplo, o con Messi, con Cristiano Ronaldo. Y eso se debe a narrativas que vamos construyendo y que le permiten al público establecer cierta cercanía con rasgos con los que se sienten más identificadas las personas o no. Sí. El tema con las mujeres en el periodismo de deportes es que no sabemos cómo se llaman, no las conocemos, no podemos interpelarnos con sus fortalezas, con sus debilidades, con su carácter, con algo que nos haga sentirnos espejeadas o espejeados, ¿no? Entonces,
Pues sí, claramente vas a nombrar a más hombres. Y No es culpa tuya. Bueno, sí un poquito, pero también es culpa nuestra. Pero además es curioso porque la persona que más Grand Slams ha ganado es mujer, no es Federer, que es lo que todo el mundo automáticamente piensa, ¿no? Bueno, es muy bonito ver esa parte de la conferencia de prensa en donde le dicen a Andy Murray, ¿no? Ajá. Que me parece que era Sam Querrey que acababa de superar que él estaba superando una marca de cantidad de títulos en el tenis, y él dice, no, en el tenis de hombres, porque habían dejado fuera de la estadística a Serena Williams, precisamente. Exactamente, que es la mujer que más Grand Slams ha ganado. Una genia. Y lo otro, un poco antes de pasar a los siguientes temas, la ascendencia alemana, que vienes de una familia alemana, ¿qué tanto te marcó, qué influencia tuvo Mucho. en tu educación? Ahorita que lo ves en retrospectiva. Pues mira, mi mamá lleva, como casi 40 años viviendo en México. Mi papá nació y creció aquí, de familia alemana, a su vez. Digamos que yo soy la tercera generación nacida en México, ¿no? Claro que me marcó, porque además pues crecí no únicamente en una familia, sino en un colegio bicultural en el que se privilegiaba mucho el que se tendieran puentes entre la cultura mexicana y la cultura alemana. Y mi lengua materna es la alemana. Yo en realidad aprendí primero a hablar alemán y después español. El lenguaje permea la manera en la que pensamos. Y en alemán, cuando uno va construyendo oraciones, existe algo así que es como un verbo principal y un segundo verbo. Entonces, cuando vas construyendo la oración, siempre tienes que acordarte de cerrar como con la otra mitad del verbo. Entonces, eso te habla de una forma de pensar en la que tienes que estructurar lo que vas a decir antes de hablar. En las lenguas romances tendemos a ir hablando conforme pensamos e ir pensando conforme hablamos. Y a mí me parece que eso pues también permea una cultura y una cosmovisión y una forma de entender la vida y nuestro vínculo con ella. Y pues sí, soy para eso muy, muy, muy alemana. O sea, me molestan de repente, no sé, la impuntualidad, la falta de respeto por el espacio público, la falta de respeto por la otredad. Yo creo que ese es un problema que es global, pero que hablando de que es mi país, porque al final yo soy mexicana y me siento más mexicana que alemana, que tenemos que trabajar mucho. O sea, si no tenemos respeto por la otredad, ningún proyecto político, ningún espacio público, ningún plan de nación va a poder avanzar para mí. Es muy fore, otra vez, todo lo que te digo. Yo afortunadamente no me dedico a la política, pero pienso esas cosas. Sí, más o menos, ¿no? Es decir, un poco ser una persona con cierta voz que pesa, que tiene proyección, sí haces política. Sí. Y creo que es muy necesario que esas voces hagan política, porque si no, solo se las dejas a unos cuantos viejos conservadores abogados, como mencionamos hace rato, que deciden solamente en función de sus intereses. Sí, y de sus propias experiencias, ¿no? Exactamente. Haces, ya como dando un brinco gigante, haces tu carrera en el TEC de Monterrey en comunicación. Sí. ¿Por qué decidiste estudiar periodismo? En realidad yo estudié primero comunicación. Yo quería en realidad cuando fui campeona de karate, tuve que elegir entre irme al mundial de karate o ir a estudiar. Tuve la oportunidad de ir a estudiar en el extranjero. Estudié historia del arte y fotografía en Florencia. Y claro que pues, era una decisión complicada, pero últimamente yo no iba a vivir de ser karateca. El karate no es un deporte profesional y mucho menos es un deporte olímpico, es un deporte de exhibición, porque otra vez hay unos señores que evidentemente pues hace más dinero el taekwondo, porque pues hasta ganas más porque usan más materiales. Y me decidí por ir a estudiar, estudié eso y cuando terminé entré a la carrera y dije, bueno, pues me gustaría ser fotógrafa, me gustaría ser documentalista, me gustan mucho los medios, me gustaba la radio. Pues voy a entrar al TEC porque además me quedaba muy cerca de mi casa y el plan de estudios a mí me parecía mejor en ese momento que lo que tenía que ofrecer la Ibero, por ejemplo, u otras universidades. Y pues claramente no estaba tan despierta en temas de lo que representa mi querida alma mater, el Tecnológico de Monterrey, que también ya les hemos pegado un par de palos y no somos personas muy gratas ahí. Pero a ver, en retrospectiva le agradezco mucho. Es una escuela que me permeó, que tuve la oportunidad de sacarle lo mejor porque es de ultra privilegied, ¿no? O sea,
la verdad, en términos de equipo, de infraestructura, de profesores, de un montón de cosas, es una escuela extraordinaria. Yo creo que lo que hay que cuestionarle un poco son las ideas que están detrás de todas esas infraestructuras y detrás de todos esos aspectos. Y bueno, conforme iba avanzando en la carrera, yo empecé a trabajar en tercer semestre. Me topé con una de las mejores profesoras que tuve, si no es que la mejor. María Elena. Con María Elena. Y María Elena, pues a muchos nos marcó para ya enfocarnos de lleno al periodismo. Yo ya estaba ejerciendo, entonces fue como un camino bastante natural o muy orgánico, en el que también me di cuenta que si bien yo no tenía la mayor de las experiencias y no me había curtido como tal vez muchos otros en el medio, había y hay una falta de profesionalización profunda. Entonces decidí irme a estudiar una maestría a Argentina, estudié en el diario La Nación, también muy afiliado a la derecha. Yo tengo ahí como una historia muy pegada a la derecha y a unas cosas medio darks, pero fue una gran escuela, porque tuve la oportunidad de trabajar en uno de los diarios más importantes en un país que todavía es de diarios, que no es de televisión como México, ¿no? O sea, acá tenemos grandes periódicos, pero no tienen el peso que tiene La Nación o Clarín o Página 12 en Argentina. Claro. Es un diario que fundó Bartolomé Mitre, ¿no? Entonces tiene un peso, y sobre todo en términos del ejercicio periodístico y del manejo de la fuente, de la disciplina, independientemente del formato en el que se esté ejerciendo el periodismo, a mí me ayudó muchísimo, muchísimo. Antes de irte a la maestría estuviste ya habías estado en Fox Sports, habías empezado ya con trabajo deportivo, ¿no? Me parece que habías empezado ya a trabajar en temas... Sí, ¿Cómo te fuiste a Tacota de Italia en la maestría? Y antes de eso ya habías hecho chamba... No, pero yo he trabajado ininterrumpidamente en Fox desde hace 12 años. Cuando me fui a hacer la maestría seguí trabajando en Fox, pero trabajaba en Fox en Argentina. Ah, ya, ok. O sea, lo hice todo el tiempo. Y empezar en ese mundo, ¿cómo fue en general? Porque pienso primero periodismo y la mayor parte de las personas que conozco que se dedican a eso son hombres. Y posteriormente, aparte, periodismo deportivo, que creo que es algo en lo que los hombres solamente están acostumbrados a escuchar la opinión de otros hombres. Sí, lo he dicho muchas veces, ¿no? Son espacios construidos por hombres para hablarle a otros hombres de lo que hacen más hombres. Entonces, ha sido una experiencia, es que son como muchas a la vez, ¿no? Porque creo que hay una línea muy delgada en el periodismo deportivo que creo que incluso da por reflexiones filosóficas, ¿no? Que es dónde termina el periodismo y dónde empieza el entretenimiento. Porque al final del día el periodismo deportivo está ligado a algo que es considerado por muchos como entretenimiento. Entonces, ¿dónde podemos trazar la línea? Qué complicado se vuelve cuando tus acreditaciones, por ejemplo, no es como ir a un mitin político. Están sujetas a la compra de derechos. Entonces, eres la compañía que está transmitiendo el evento, pero a la vez tienes que hablar de él, pero ¿desde qué ángulo vas a hablar de él? ¿No? O sea, hay como muchos conflictos de interés que existen ahí por cómo se ha construido la industria del deporte espectáculo, que es una de las industrias pues, más importantes del mundo, y a mí me parece la gran industria del siglo XX. Que pasó como ahí, ¿no? Siempre está como tras bambalinas, pero mueve mucho más dinero que cualquier otra industria en el mundo. Es algo como que me interesa. Perdón, y lo mueve a oscuras y nadie lo cuestiona. Entonces es como, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué nadie se mete aquí? Porque, por ejemplo, contrario a otras cosas como la política, se asume que los ciudadanos debemos estar informados y fiscalizarlo, pero cuando tiene que ver con deporte o con espectáculo, pareciera que no, eso es algo que no nos incumbe al público y puede mafias. Los documentales que han salido ya o reportajes sobre los favores sexuales a cambio de ascender en el fútbol mexicano. Claro. El hecho de que no se hable de que prácticamente ningún futbolista en México, hombre, puede decir que es homosexual o declarar su homosexualidad. El reportaje que hiciste sobre Marbella Ibarra, ¿no? Sí. Como que pareciera que no hay, como si no hubiera política o conflictos ahí que nos deberían importar al público. Es que es muy interesante porque el público mismo castiga
¿Qué se habla? Esta clase de atrevimientos, ¿no? Sí. Voy a denominarlo atrevimiento en términos de salirse del guión de lo históricamente manejado y lo políticamente aceptado dentro de esta caja hecha por hombres para hablarle a otros hombres de lo que hacen otros hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo he hablado en reiteradas ocasiones de Football Leagues, de los malos manejos de Florentino Pérez al frente del Real Madrid, Claro. de Cristiano Ronaldo y sus acusaciones de violación, de un sinfín de situaciones que giran alrededor de todo esto. Los Patriotas de Nueva Inglaterra y su estrecho vínculo con Donald Trump, ¿no? O sea que, amigos, yo no puedo entender cómo hay mexicanos que le ponen a los Patriotas con ese antecedente, pero bueno, that's just me. Pero cuando se hablan de esta clase de cosas y cuando pongo sobre la mesa estas temáticas, de algunas respuestas que recibo, de muchas respuestas que recibo, siempre está, ¿por qué no te dedicas a hablar de deportes y ya? ¿Por qué siempre nos quieres venir a meter otra porquería? Claro. ¿Por qué no? Y es como, pero esto forma parte del deporte. La ejecución del deporte en los 90 minutos, los 4 cuartos, las 9 entradas, los 3 sets, lo que tú quieras, es la punta del iceberg de todo lo demás. Sí. Es como querer analizar la industria del cine únicamente con lo que pasa en la pantalla. Y entonces, ¿qué? Cuando la gente habla de Harvey Weinstein, también le vamos a decir, no, es que estás hablando de otra cosa que no es cine. O sea, hay como... En inglés se llaman loopholes, ¿no? O sea, hay como loopholes de lugares en los que resulta muy cómodo no meterse. Exacto. La prensa deportiva, que está absolutamente monopolizada por hombres, muchas veces dicen, no, de esto no vamos a hablar porque nosotros somos deportes. Bueno, cuando balacearon a Salvador Cabañas. ¿Y quién va a hablar de esto? ¿Quién conoce mejor la fuente que el reportero de deportes? El reportero de judiciales, ok, puede ayudar y entra a hablar, ¿no? Con las autoridades y demás, que tal vez no es la fuente del reportero de deportes. Pero tu fuente es el América. Tú tendrías que tener esta nota para ti. Y entonces, ¿dónde queda todo eso? Nadie lo ve. Y ese es el problema, porque María Elena decía, y tiene toda la razón, la información es un bien público. Y nosotros, al dejar esto pasar porque no es mi tema, estamos faltándole a nuestro público, porque los estamos privando o estamos privando a las personas de un bien público que es la información, que les tiene que pertenecer. Y nosotros tendríamos que trazar un puente entre estos acontecimientos y el público para llevarles eso. Esa es nuestra tarea. Mi tarea no es nada más el glamour y pararme en la cancha y sacarme fotos para Instagram, que también es muy lindo, digo, it comes with the job, qué padre, pero hay mucho más. ¿Y el público si quiere consumir esta información? Por ejemplo, el tema de Cristiano Ronaldo es algo que yo creo que está mega... Hay como una negación por parte de quienes son fans de Real Madrid o de Cristiano Ronaldo, de la Juve, de reconocer eso. Por ejemplo, cuando yo leí la nota, mi primera sensación fue... Y la voy a ignorar. Y le dije, no, porque estoy ignorándola. Simplemente porque es Cristiano Ronaldo y me cae bien y siento feo de que esté relacionado con algo así. Y ya cuando me hice consciente de eso, lo leí. Pero incluso yo que de alguna manera asumo que soy más consciente de esos temas o incluso de la masculinidad tóxica que uno pueda tener, la primera reacción ahí está, ¿no? Sí. Y no sé, y creo o siento, y tú lo dijiste ahorita, que hay del público también una idea de como, por favor, en este tema no me lo manches con todo lo demás que es horrible, ¿no? De la política entiendo que es así. De otras cosas entiendo que haya esto detrás, pero igual y con el deporte, con esto no te metas. Mira, no soy socióloga y de repente si algún datito tengo mal, no, o sea, pueden venir todos los mansplainers, pero jueguen conmigo para que vayamos al punto al que quiero llegar. De las clases sociales o digamos de los grupos que generalmente o históricamente han sido admirados, todos han tenido su decadencia, ¿no? Entonces en algún punto empezó la decadencia de la aristocracia, después de la burguesía, vino el ascenso de la clase política con las grandes revoluciones. La clase política hoy en día es de las que menos credibilidad y prestigio tienen a nivel global. Tienen poder, pero no tienen prestigio. Sí. En algún punto me atrevería a decir que, no sé, pasaron a ser los artistas, ¿no? O sea, la farándula.
quienes eran los tótems, ¿no? A los que había como que seguir. Ahora un poco más pues son que los youtubers y los influencers y así, ya hablo como tía, pero bueno. Y a lo largo del siglo XX, con esta construcción del deporte espectáculo, los que han sido casi inamovibles siempre han sido los héroes deportivos. La épica que se construye también mucho con la pornomiseria del periodismo deportivo, ¿no? Uh-huh. El máximo ejemplo siendo Maradona. El pobre negro villero de Villa Fiorito que mira, lo ganó todo, es el ídolo Maradona. Y bueno, pero Maradona es un tramposo, es un golpeador de mujeres y es un drogadicto. Y no porque yo esté fiscalizando ni queriendo ser mala con las personas que sufren de una adicción, pero caray, o sea, no lo dejemos de lado. Sí. Entonces, yo creo que estamos tan ávidos de éxitos, estamos tan ávidos de una brújula moral o en algún sentido que pueden ser personas que formen parte de estas distintas clases que han ido en ascenso y en descenso, que la deportiva es intocable. Y entonces no queremos que se nos manche esa narrativa porque tenemos a muy poca gente a la cual admirar. Y al deportista, claramente, pues, ¿cómo no se le va a admirar? Domina su cuerpo de una manera fantástica, son el ejemplo de la salud. Mentira, porque el deporte de alto rendimiento y el deporte profesional es lo peor para el cuerpo a largo plazo. Digo, vean cómo terminan todos los futbolistas con las rodillas hechas pomada, por ejemplo, Murray con la cadera rota, los boxeadores con la cara y el cerebro mal. Pero bueno, volviendo un poco a mi punto, pues sí, claro, nadie quiere que le toquen eso. Y especialmente con las masculinidades tóxicas y frágiles y con lo que representa Cristiano Ronaldo cada vez que se quita la playera y es el portento de hombre que tiene a todas las mujeres a sus pies. O sea, a mí hay gente que me contesta, pero Cristiano Ronaldo no tiene por qué violar a nadie. Que se sientan agradecidas, ¿no? Mujeres que me contestan, ay, ojalá Cristiano Ronaldo me quisiera violar a mí. Y es como de, amiga, en ese caso sería consensuado y no se le denomina violación. Amiga, date cuenta, ¿no? Entonces, es que nadie se atreve a poner esos temas sobre la mesa, o no es que no se atrevan, no quieren, no queremos, no queremos que nos saquen de nuestra burbuja de qué lindo es el deporte, claro, el fútbol, la fiesta global, los Juegos Olímpicos, qué lindo. Y hay un entramado de muchas cosas muy lindas, pero también muy horrendas que suceden detrás de eso. Uh-huh. Y tenemos que quitarnos la venda de los ojos pensando que el deporte funciona en una probeta y que cada 4 años todo el mundo puede pararse frente a su tele y aplaudir y decir, ay, mira qué bonito, estoy aprendiendo todos los países que no he conocido nunca. Ay, los de Bermudas usan bermudas. Sí. Ok, ¿y qué más? Eso nos permea a todos. O sea, el hecho de que el Real Madrid se endeude para comprar futbolistas y que esa deuda sea absorbida por bancos españoles, mismos que después se van a la quiebra y que tienen que ser salvados por el gobierno, mismo con que impuestos. Es mantenido por contribuyentes. Exacto. Y a mí me vienen a decir que no está mal que Cristiano Ronaldo evada impuestos porque de por sí le cobran un montón. Es que me quiero morir. Sí. Es que me quiero morir. Y la evasión de impuestos, que es algo presente en muchos deportistas de alto rendimiento, estrellas famosas, incluso Messi, ¿no? Por ejemplo, con el caso de su papá. Uh-huh. Pero este link entre muchos de los grandes espectáculos de deporte que vemos hoy día están fundamentalmente cercanos a la clase política y a corrupción. Por supuesto. Por ejemplo, el Mundial. Que yo amo el Mundial y lo veo cada 4 años que hay, etcétera. Pero aún así eso no se puede desvincular del hecho de cómo es posible que Qatar vaya a hospedar un Mundial, ¿no? Un lugar famoso por violar derechos humanos porque no acepta a homosexuales. Eso por poner un caso, pero piensas en todas las demás cosas que con dinero público los estados tienen que pagarle a FIFA para poder llevar el mundial, invertir en infraestructura que no sirve de nada más que para jugar fútbol. Que digo, está muy bien que haya infraestructura para el deporte, pero gastar tanto en el espectáculo es una locura. Es un posicionamiento geopolítico. Uh-huh. Después de haber ido a cubrir el Mundial de Rusia, hay muchas cosas en las que yo claramente no estoy muy de acuerdo con los manejos de Rusia, ¿no? Históricamente. Pero también me queda claro que todos fuimos permeados por una narrativa estadounidense de Iván Drago y Rocky, en la que pues no entendíamos bien qué pasaba detrás de esa cortina y qué es Rusia, que de por sí en sí es un misterio y es un país muy especial. Entonces dije, voy a intentar ir con mucha apertura, ¿no? Y fui con tanta apertura que cuando volvimos, hablaba yo con mi novia y le decía, no, y fuimos a comer a tal y espectacular y todo limpio y el transporte. O sea, yo estaba anonadada.
Y en algún punto como que me hizo clic y le dije, es que estoy haciendo exactamente lo que Putin quería de todos nosotros, que nos convertimos en embajadores de Rusia. Uh-huh. Y todo el mundo habló maravillas de Rusia. Aplausos para él. La verdad es que, digo, a diferencia de lo que pasó con Brasil, que todo el mundo regresó hablando porquería y media, porque no, estaba muy mal organizado, uh-huh. pero le funcionó. Y si no empezamos a entender cómo nosotros también como prensa formamos parte de eso, como el público forma parte de esto, a ver, o sea, pasa con muchos otros eventos aquí en la Ciudad de México, tú no me dejarás mentir. Y a mí me parece extraordinario porque evidentemente hasta cierto punto pone a México en el mapa mundial con la Fórmula 1 y con muchos otros eventos, la NBA, la NFL un poquito mal ejecutado últimamente, pero, ¿no? Pero ¿a qué costo? Exactamente. ¿A qué costo? Y a mí lo que no me parece es que no exista una absoluta transparencia de cómo se está manejando esto, cómo se están adquiriendo los eventos, hacia dónde se están yendo los recursos, quién está ganando con esto. Además de la marca México que vemos en las tomas muy lindas del helicóptero. Yo creo que es muy válido que existan esos cuestionamientos. Más en democracia. Y para ti, ¿cómo fue de pasar de ser una niña que practicaba mil un deportes, overachiever, etcétera, irte dando cuenta de estos manejos del deporte, eso fue lo que te llevó a estudiar comunicación posteriormente, entrar tal cual al periodismo deportivo a señalar eso que nadie estaba señalando? Es que para mí fue como al revés, o sea, fui amoldándome al traje. O sea, yo empecé a trabajar en Fox en el tercer semestre de la carrera. Entonces, mi carrera como periodista se fue dando y yo, conforme avanzaba, me fui dando cuenta de estas cosas. No es que primero lo entendí y después decidí entrar al periodismo deportivo. Lo fui entendiendo conforme crecía yo dentro de este medio. Entonces, en ese sentido también ha sido un camino como muy lleno de vueltas, ¿no? Y de desmitificaciones y de prueba y error. O sea, también de yo darme cuenta, híjole, yo antes pensaba de esta manera, pero ahora ya no me siento cómoda con esta manera de pensar porque acabo de darme cuenta que viví en el error. Bueno, pues yo creo que todos en esta sociedad, especialmente en la sociedad mexicana, todos somos unos machistas. Todes. ¿Ya? Y yo era muy machista también. Muy privilegiada, ¿no? Con esta idea que de repente te dicen que los pobres son pobres porque quieren. Uh-huh. Y es muy fácil comprarse eso. Sí. Más desde aquí, ¿no? Claro. Y me fui afortunadamente espejeando con otro tipo de personas, fui cuestionando esas maneras de pensar y me pude dar también la oportunidad de con una cuota de humildad darme cuenta que yo estaba equivocada y que esa manera de pensar no correspondía a la persona a la que yo quiero ser. No corresponde a la persona a la que yo quiero ser. Independientemente de mi trabajo, independientemente de mis privilegios o no me gusta. No creo porque no es justo, porque me parece una falacia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, quitarme eso. Principalmente, ¿qué dirías tú que fue el proceso de tu vida que te llevó a tener estos cuestionamientos sobre...? Porque es muy fácil vivir en la burbuja de yo me he ganado todo y mi esfuerzo me ha llevado a donde estoy. Sí. Y los que son pobres porque deciden ser flojos, ¿no? Sí, o gente que te dice, ay, mira, no importa el género, ¿no? Uh-huh. Tú esfuérzate, trabaja muchísimo. O sea, yo he escuchado a colegas decir eso, ¿no? Acá no importa el género, importa quién trabaje más. No es cierto. No nos vendamos ese cuento. Punto número 1, acá llegamos porque tenemos ciertos privilegios, porque si yo fuera una mujer indígena que no corresponde a los estándares de belleza actuales en la televisión nacional, especialmente la de deportes, no estaría donde estoy sentada. Eso no quita que me haya esforzado, pues sí, por supuesto que trabajé, digo, tampoco, no, la vida no es tan fácil, pero hay un trampolín que es un poco más elevado para algunas personas, y en el mío es muy elevado, porque tengo nombre de extranjera, porque soy güera y porque crecí con dinero. Es así, no lo puedo negar. Pero
volviendo al punto, hay gente que te dice, no, el género no importa. No, sí importa, porque estructuralmente hay diferencias de salario, o sea, en la televisión es visual antes que nada. De qué esperan que hagas o que no hagas. Claro, o sea, es evidente. Entonces, para mí, un punto de inflexión muy importante fue como empezar a darme cuenta que ciertas opiniones que yo tenía que se salían del guión esperado de la mujer que habla de deportes, me empezaron a costar puntos en la mirada de algunos sectores del público, en la mirada de algunos compañeros, en la mirada de gente del círculo rojo, que se le dice, ¿no? Y ahí fue donde como que se me empezaron a prender las alertas, ¿no? Y era como, o sea, si yo soy la güerita buena onda, que además habla de deporte, no, porque siempre es como es guapa y además sabe de deportes. Uh-huh. O sea, no es un cumplido lo que me estás diciendo, pero muchas gracias. Cuando yo me salgo de ese guión, cuando ya no soy esa persona, entonces ya no soy respetable, ya no soy prestigiosa, ya no soy buena en lo que hago. ¿Por qué? Entonces, no es que te guste mi trabajo. Te gusta mi trabajo siempre y cuando esté marcado aquí, calladita, ¿no? Chiquitita, contenida. Y bueno, después de sufrir algunos casos de acoso, pues me fui dando cuenta que el mundo no era como yo lo pensaba y en la burbuja en la que yo crecí. Y que bueno, digo, a ver, no le deseo a nadie que le suceda algo así, pero lo único que me quedó fue aprender de esa experiencia, crecer y darme cuenta que si yo crecí con esos privilegios, pues tendríamos que trabajar para construir un mundo en el que eso deje de ser un privilegio y deje de ser la excepción a la regla y se convierta en la regla. Y que la mayoría de las niñas puedan crecer con la capacidad de desarrollarse como ellas quieran. A mí me dejaron ser siempre lo que quería. Me quise cortar el pelo, me quise poner paliacates, me ponía shorts, me vestía como hombre, me daba lo mismo. Tú vístete como quieras. Y eso me dio mucha autoestima. Eso me dio la posibilidad de verdaderamente explorar quién soy y qué me gusta hacer y no sentir que constantemente me están metiendo en una caja, ¿no? Dobla las piernas, no hables tan fuerte, no digas groserías. ¿Puedo decir groserías? Claro que sí. A la chingada de esas mamadas. O sea, ¿por qué no voy a poder decir groserías? No puedo hablar como yo quiero. Y todo es como que a las mujeres se nos enseña a ocupar el menor espacio posible, ¿no? Corset, así, apriétate hasta que se te rompan las costillas, los tacones para que no puedas huir, para que siempre tengas que caminar lentita y chiquita. Y amo los tacones, pero, digo, sí, no jodamos, ¿no? Cansado. O sea, en fin, podría hablar de estos 100 años, ya sé, sí. Pero es resumidamente eso. Pero es profundamente relevante y también, evidentemente, no puedo dejar de preguntar el tema de ser lesbiana en todo este medio. Para pensar también, para el desarrollo de tus pensamientos, sobre qué opinabas de distintas cosas. Esto que dijiste de la transformación sobre temas que antes creías que los pobres eran pobres porque quieren. ¿La sexualidad jugó un papel importante en las posiciones políticas que tienes hoy día? Sí, te digo, eso también. Yo siempre pienso que las personas vamos desarrollándonos y vamos creciendo un poco como las palomitas en el microondas, ¿no? Explota una parte y luego explota otra y luego explota la otra. O sea, no es lineal, ¿no? Es en 3D. Y pues al principio fue muy duro porque mi familia tuvo como problemas para lidiar con esa situación. Afortunadamente hicieron también un ejercicio de cuestionamiento propio y de crecimiento que me parece, independientemente del vínculo que tenemos nosotros, que es muy bueno, a ellos como personas los hizo crecer. Claro. Y eso para mí es una experiencia padrísima que me gusta mucho platicar. Yo me sentía muy atemorizada, pues porque a todos nos da miedo el rechazo. Y entonces, y eso pasa con todos los temas, ¿no? Los políticos, los sociales, o sea, todo esto que hablábamos, pues claro que es más fácil circunscribirse a la línea dictada. Es mucho más fácil alinearse a la derecha porque conlleva dolor, pero no es tan evidente. Más bien conlleva mucho aburrimiento, ¿no? Yo se lo diría a la gente también. Pero no conlleva dolor.
Y por supuesto que no, porque no conlleva crecimiento, porque es aburrido. El crecimiento duele de repente también, ¿no? Si vas a explotar como una palomita, pues sí, te va a doler, ya después te vas a acostumbrar. Y fue muy importante para mí que en algún punto entró mi jefe a trabajar a la empresa, me llamó a su oficina y me dijo, mira, yo sé perfectamente que esto es A, B, C y D. Quiero que sepas que no hay ningún problema, que esto no va a afectar en lo más mínimo a tu carrera y que acá yo lo que quiero es que te sientas confiada, cuidada y que te dediques a hacer bien tu chamba. Yo aquí vengo a juzgarte por tu trabajo, no por otras cosas. Yo no había salido del closet en mi trabajo, ¿me entiendes? Entonces, cuando llega tu jefe y te dice eso, evidentemente fue una bomba que primero tuve que procesar, pero que me dio mucha autoestima y me dio como mucho empuje para decir, pues sí, claro, porque estaba yo dudando. Y bueno, estaba dudando porque tenemos antecedentes de 1000 motivos para dudar. Pero al recibir esa confianza de la contraparte, que eso es a lo que voy con los privilegios, ¿no? O sea, un vicepresidente blanco, heterosexual, ¿no? Conforme a todos los cánones, si él da ese paso al frente con quienes formamos parte de grupos históricamente marginados, te tiende una mano a no tener pánico. Sí. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, tenderle a la gente la mano para que no tenga pánico. A las víctimas de abuso, a las víctimas de la marginalización, a las víctimas del crimen organizado, de la pobreza. O sea, carajo, es que así es como les tenemos que ayudar. No es nada más, ay, bueno, yo soy el bueno. A todos nos gusta pensar que somos buenos, pero hay que salirse de la comodidad y tomar un pequeño riesgo y decir, órale, ¿no? Que eso es mucho más difícil porque de pronto pareciera que es muy fácil ponerte la etiqueta de feminista o yo ayudo, soy buena onda. En Twitter lo dices con tu hashtag y ya cumplí, ¿no? Pero realmente ahí no estás haciendo nada. Cuando haces algo es cuando ya te lo tienes que tomar en serio y llevar a cabo acciones en la vida real. Dijiste, estaba viendo una de las entrevistas que te hicieron para este programa en TV UNAM, que mencionabas, pues sí, pero cuando los hombres tienen que quitarse el micrófono para darle espacio a las mujeres y que hablen, pues ya no son tan feministas. No les gusta, ¿no? Claro. Sí, a ver, reitero, hay un discurso muy bonito de Hannah Gadsby en el desayuno del Hollywood Reporter. Y ella dice que está cansada de que los hombres buenos hablen de los hombres malos. Porque son ellos quienes trazan la línea de esto es lo bueno y esto es lo malo. El peligro con eso es que cuando ellos se posicionan acá y ponen del otro lado de la línea a los hombres malos, cuando toca volver a pintar la línea, la pintan acorde a lo que ellos hacen. Porque tienen una línea para el vestidor, tienen una línea para cuando están presentes las mujeres en su vida, sus mamás, sus hijas, sus esposas, ¿no? Tienen otra línea cuando están en el chat de WhatsApp con los amigos, tienen otra línea cuando van al prostíbulo, tienen otra... Y los que constantemente van trazando las líneas son ustedes, y las que tendríamos que trazar la línea somos nosotras. Y al final del speech dice, bueno, vamos a cambiar la palabra hombre por blanco, cisgénero, heterosexual, lo que tú quieras, ¿no? Able-bodied, ¿no? O sea, no neurodivergente. Quienes tienen que trazar la línea son las personas que están del otro lado. No tú, para tu comodidad, para tú sentirte que eres bueno. Porque a todos nos gusta sentir que estamos del lado correcto de las cosas. Hasta al más conservador le gusta pensar que es progre. Porque, pues sí. O sea, el señor este horrendo del Frente por la Familia, que me cae gordo, él también seguro en su forma de pensar piensa que es un progre, claro, dentro de la cueva en la que se vive en ese lugar. Mucho respeto, ¿no? Pero es eso. Y en ese sentido, creo que, o sea, tenemos que cuestionar las ideas. No me parece mal tampoco que exista un discurso de apertura en Twitter, en redes y tal, y que se empiezan a poner estos temas sobre la mesa, pero me pasa a mí, ¿no? En donde cuestiono cosas y la gente me dice, bueno, ¿y por qué no empiezas por hablar de tus compañeras de trabajo? A ver, yo no tengo por qué decirle a mis compañeras de trabajo qué hacer. Punto número 1. Punto número 2, los que las sexualizan son ustedes. Ustedes le dan esa connotación sexual a las mujeres cuando nos vestimos de cierta manera. Ustedes, no nosotras.
Punto número 1. Y punto número 2, es como, les voy a pasar luego ese cómic, es el de Raúl el superhéroe que no sirve para nada, ¿no? O sea, uy, qué duro, van 20 feminicidios este año, sí, ya sé, qué horrible. Chan, chan, entra Raúl con su capa. ¡No todos los hombres! Mi labor ya está hecha, feminazi. Es como, Raúl, pero no hiciste nada. Chan, chan, chan. Raúl el superhéroe que nadie necesita. ¿Cuántos Raúles no tenemos? Señores, córranse. Porque si no se corren, los vamos a correr. O sea, yo ya estoy hasta acá. Y con justa razón. Y no estoy hasta acá por mí, ¿eh? O sea, últimamente a mí me podría dar lo mismo. Hablamos del privilegio. Y sí, evidentemente vivo muchas desigualdades. Pero son mínimas comparadas con las que viven muchas otras personas en este país y en el mundo. Y eso es lo que me tiene harta. Ya el tiempo se nos está agotando un poco. Ya sé, yo no me callo. Entonces, quisiera llevarlo a... Lo tomo de ahí, fundaste Versus con Gisela Pérez de Hacha, ¿no? Sí. ¿Cómo va el esfuerzo? Si quieres platicar brevemente de qué trata y cómo va también. Versus es una ONG que lo que busca es que los contenidos en periodismo deportivo sean mucho más inclusivos e incluyentes. Eso tiene que ver también con deportes adaptados, tiene que ver con historias protagonizadas por mujeres y por darle otro ángulo, ¿no? Que era de lo que hablábamos. O sea, no únicamente pensar en el deporte como este acto o este partido que sucede en un espacio restringido, sino como algo más abierto. Y en ese sentido, pues también nos hemos involucrado con muchos proyectos que tienen que ver con la promoción del deporte femenil en particular, ¿no? Tú que conoces bien de política, en espacios públicos. Automáticamente cuando llegamos a una cancha en cualquier parque se asume que la reta es de los hombres. Y si tú quieres jugar en una reta, pues espérate o a ver si te dan chance de jugar, ¿no? Bueno, está bien, como con un poquito de lástima. ¿Por qué se asume que ese espacio es exclusivo? Y se apropiaron, ¿eh? O sea, no es que alguien lo reguló, es que socialmente es así. Y ahora estamos trabajando en un proyecto muy padre que tiene que ver con un libro sobre la primera liga femenil en México. Estamos trabajando en un proyecto con MULID, que es Mujer, Libertad y Derechos. Es una ONG que trabaja con indígenas mazahuas del norte del Estado de México, que fundaron la primera selección mazahua de fútbol y que utilizan el deporte o el fútbol, en este caso, como un vehículo para hablarle a las niñas de derechos sexuales y reproductivos y que empiecen a reconocer su cuerpo como un instrumento y una herramienta maravillosa que, entre otras cosas, puede permitirles jugar fútbol y que no únicamente es un instrumento para procrear. Entonces, estamos en eso y algunas otras cositas que todavía no te puedo platicar, pero ahí vamos. Tenemos que empezar a trabajar mucho un plan en el que la Secretaría de Educación Pública asuma su cabal responsabilidad del pésimo manejo que existe de las clases de educación física en este país. Porque las clases de educación física en este país equivalen a la clase de estoy enferma. O sea, es una clase que no te enseña a hacer deporte, es una clase que te enseña a mentir y a falsificar la firma de tus papás para no ir. Porque es tan espantosa que no tiene un ápice de lúdico. Es lo opuesto. ¿Y cómo vamos a acercar a nuestros jóvenes al deporte? ¿Cómo vamos a erradicar la obesidad cuando la gente vincula el deporte con sufrimiento? Porque pasa con el ejercicio. Hay una diferencia entre deporte y ejercicio. Sí. Solo cierro con esto. A las mujeres se nos educa que tenemos que empezar a hacer ejercicio entre los 13 y los 14 años para satisfacer la mirada sexualizante masculina. No hay peor tortura que subirse voluntariamente a una escaladora. Me parece el infierno, viendo una pantalla así, como un hámster. Y eso lo hacemos, o sea, sufrimos por eso. No practicamos deporte por gusto, por tener una conexión con la naturaleza, por sentir que vamos a nadar más rápido, por sentir que somos hábiles. Y eso pasa por la Secretaría de Educación Pública y lo pésimos que son nuestros profesores de educación física en este país. Sí. De hecho, no está ligado el ejercicio con algo que uno hace... Perdón, voy a refrasearlo. No, lo estás mencionando ahorita y no lo había pensado ahorita, lo estaba pensando, el hecho de que muchas veces las mujeres hacen más ejercicio por insertarse ciertos cánones de belleza, claro, que porque genuinamente disfrutan algún tipo de actividad deportiva, ¿no? Por supuesto. Y tan es así que luego entre muchos atletas, justamente el problema o uno de los problemas ahí es que
el cuerpo de alguien que hace ejercicio bien no necesariamente está en los cánones de súper delgadez, Claro. Que no son saludables. Claro, además. a ver, hicieron un estudio en el que entrevistaron a muchas atletas colegiales de Estados Unidos de distintas disciplinas. Más del 80% ha sufrido desórdenes alimenticios. Una gran mayoría de las deportistas colegiales, o sea que el colegial en Estados Unidos es Sí. importante, no están cómodas con su cuerpo. ¿Y por qué? Porque no cumple con los cánones de belleza establecidos. ¿Por qué? Porque tienes una jugadora de voleibol que es muy alta, que tiene las piernas muy delgadas, muy largas. Y claro, pues no tiene el cuerpo de reloj de arena de Salma Hayek. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Salma Hayek no podría ser esa jugadora de voleibol. Porque su cuerpo es una herramienta que se fue desarrollando para ser así. Entonces, las mujeres se sienten avergonzadas de su cuerpo y al final de la entrevista te dicen, yo me he dado cuenta que si no alimento bien a mi cuerpo, si no hago las pesas como las tengo que hacer, no voy a poder clavar una pelota a 100 kilómetros por hora de un manazo para ganar el punto del título. Entonces, pues claro que mi cuerpo se va a desarrollar hacia allá. ¿Pero por qué? ¿Por qué existe un solo modelo de mujer? Hasta verbalmente me molesta cuando me dicen, sí, el empoderamiento de la mujer, como si fuéramos una. Oye, somos más de 3,000 millones. ¿Puedes hacerme el favor de usar el plural? Mínimamente. Porque no existe una sola mujer. Somos muchas y todas somos diferentes y todas queremos cosas diferentes y todas tenemos chichis diferentes y todas tenemos todo diferente. Al igual que ustedes, pero a nosotros como que no se nos permite hasta lingüísticamente, ¿no? Sí. ¿Por qué existe un solo modelo de mujer? No tiene que existir un solo modelo de mujer. Tiene que existir tantos modelos de mujeres como mujeres en el mundo. Y que se valga que existan. Basta con esto. O sea, lo mismo con las deportistas. A mí me parece mágico que empecemos a aprender que nuestro cuerpo es una herramienta y no tiene que ser una prisión. Porque para la gran mayoría de las mujeres, y me incluyo, nuestro cuerpo es una prisión. Lo odiamos. Porque nos enseñan a odiarnos a nosotras mismas. Y no vamos a poder construir un mundo mejor para todas las personas si tenemos a más de la mitad de la población odiándose y siendo infeliz. Y para eso justamente los medios de comunicación, el periodismo tienen mucho que hacer. Claro. Privilegiamos cuestionar a las personas y no privilegiamos cuestionar a las ideas. Uh-huh. Nos gusta mucho ver el pleito, ¿no? Tal le responde a tal y tal. ¿Y por qué no cuestionamos la idea que está detrás de eso más que el nombre propio? ¿No? Ahora todo gira en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador. No hay otro tema en la conversación que no sea, con todo respeto lo digo, y no lo digo por él, el mismo señor. Lo único que nos dio un respiro fue Roma. Desde hace meses, todos los días, de lo único de lo que se habla es de ese señor. Y digo ese señor con respeto, pero ya me tiene hasta acá. ¿Por qué no empezamos a cuestionar a las ideas y no a las personas? Los pejechairos, los del PRIAN, No, a ver, ¿por qué no cuestionamos las ideas que están detrás de eso? Y no interpelamos a la persona y decirle, eres un peje zombie. No, a ver, lo que no me gusta de lo que yo te estoy diciendo que eres un peje zombie es esto y esto y esto y esto. No, el idiota no eres tú. Creo que tu idea es idiota. Uh-huh. Digo, ya si nos vamos a empezar a insultar. Entonces, hay que cuestionar un poco más eso. Las personas se mueren, pero las ideas prevalecen. O sea, lo digo con mucho cariño, Hitler se murió y todavía hay gente antisemita. Entonces vamos a cuestionar las ideas y dejemos de hablar del tipo. ¿Qué pasa con eso? Sigue habiendo gente homofóbica en el mundo, sigue habiendo gente que piensa que las personas afroamericanas tienen un IQ inferior. ¿Por qué no cuestionamos eso? Digo, y el periodismo me parece que tiene que empezar a jugar ese partido y no estar cuestionando constantemente a una figura que unilateralmente maneja el discurso del país desde hace meses. Si no quieren caer en eso y tan gordo les cae, ¿por qué no cuestionan otras cosas? Pero están formando parte del mismo juego. ¿No será porque no vende? Porque lo que la mayoría quiere ver es las peleas, las discusiones. En redes sociales me parece particularmente... Sí. Una esquizofrenia, no es que yo sea como sí, luego... Por eso existe Callo de Hacha, o sea... Ajá, lo de Callo de Hacha, claro. ¿No? Exactamente. Puedes criticar una idea de lo que está planteando Andrés Manuel o quien sea, y casi siempre el argumento en contra, ni siquiera es argumento, es en contra de tu persona, ¿no? No claro. En contra de las
de la idea, del rumbo de país que queremos construir o no queremos construir. Y llevamos días, todos los días Andrés Manuel dice una nueva frase chistosa, carismática o no carismática, que nos tiene hablando de eso, pero no hablando de los problemas que en efecto se nos vienen encima. Yo no sé, ese argumento del no vende también, mira, pasa mucho con el deporte femenil y es como, es que no vende. No, es que tú no lo sabes vender. O sea, yo creo que ya para como estamos ahora y la cantidad de herramientas que existen, es que no lo quieres vender. Viene de un lugar incluso de la comodidad. Claro que es más fácil trabajar sobre me canso ganso. O sea, claro, ya después te vas a echar unas cubas a la cantina y cerraste tu jornada, obviamente. A mí me parece que viene desde un lugar de comodidad. Y viene también desde un lugar de comodidad de la audiencia. Por eso digo que estamos todos formando parte de esto. Claro, es más fácil estarse riendo e informándose con memes. No, la memética no es información. O sea, sí es, pues, en el sentido estricto no es información de relevancia periodística. Sí. No es un trabajo periodístico como corresponde. Digo, yéndonos, ¿no? A las 6 Ws. Lo más básico. No, un meme no responde eso. Perdón, un meme te da risa. Y qué bueno, está buenísimo. Pero no puedes estar informado del acontecer político con memes, ni permear tu opinión a través de memes. Pero es cómodo porque lo abres en tu teléfono, después mandas una dick pic, luego te metes al chat donde están todas las chicas encueradas con tus amigos, y después te metes a Facebook y subes un post progre porque hoy sentiste que las mujeres nos merecemos un poquito más. Y ya con eso cumpliste tu jornada. Eso no tiene ningún esfuerzo. Vivimos en una sociedad en la que cada vez más privilegiamos no esforzarnos, no tener una razón de ser. Es alimentar la infinita... Es como o sea, es como un monstruo que cada vez que le cortas una cabeza le salen más, ¿no? Y así lo vamos alimentando. O sea, es como... No sé, no le veo sentido. Eso, más bien, no hay un propósito. Siento que somos una generación que ha perdido el propósito. Que dejamos de pensar que hay algo más grande que nosotros por lo cual tenemos que aspirar y tenemos que trabajar y tenemos que luchar y tenemos que hacer. Hay algo que nos trasciende. Ya estoy sonando yo como los evangélicos, pero, o sea, ¿no? Pero hay mucho que los medios tienen que hacer. Un propósito no es tener un iPhone. Un propósito no es ser famoso en Instagram. Eso no es un propósito, eso es una pendejada. Perdón. Pero bueno, la verdad, sobre lo que mencionas, hay mucho que los medios pueden hacer para vislumbrar estos mundos a los cuales aspirar, estas ideas por las que vale la pena luchar. Y con eso, lamentablemente, tenemos que cerrar el programa. Pero... Solo una cosa más, los medios los hacen las personas. No es un ente abstracto. Quienes están trabajando en medios. Cuestiónenselo. Pues sí. Pues muchas gracias, a Mario, ustedes, por acompañarnos. gracias por dejarme Mario, venir. no te dije Mario. No pasa muchas nada. Gracias. Gracias. Y gracias a todas las personas por ver un episodio más de este programa. Hasta la próxima.